Hola, mi nombre es Joaquín Sarrón Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED. Hoy vamos a hablar sobre biotecnología y Unión Europea y esta es la segunda parte de una videoclase en la que estamos tratando esta temática. Se inserta dentro de las actividades de la cátedra Isaac, Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación, establecida en la Facultad de Derecho de la UNED con un convenio con el CNR italiano y en particular su Instituto de Física Aplicada, Nello Carrara. Además, entra dentro de las actividades del módulo Jean Monnet sobre empoderando a las personas en el espacio europeo de datos, Empower EHDS, financiado por la Unión Europea. Estamos hablando de biotecnología y de Unión Europea. Vimos ya en su momento, en el vídeo anterior, que hay en proyección una futura ley de biotecnología de la Unión Europea y vimos que existe actualmente la problemática de que no hay una norma general en materia de biotecnología y que encontramos diferente normativa específica aplicable al desarrollo tecnológico y a la investigación con seres humanos o investigación biomédica, a la investigación con animales, a la experimentación con animales. Hay otra normativa específica para organismos modificados genéticamente, con plantas, etc. Es decir, que la normativa es muy dispersa y muy sectorial. Y vimos la importancia que tendrá cuando se apruebe la futura ley de biotecnología de la Unión Europea. Si están interesados en eso, les recomiendo que vean el vídeo de la primera parte. Ahora lo que vamos a ver es la importancia que tiene para la investigación, para esta investigación, los comités de ética de investigación y sus procedimientos. Porque todos los centros de investigación y las universidades, también tenemos una videoclase a la que les remitimos sobre la libertad de investigación y su contenido, analizamos que la libertad de investigación tiene una dimensión institucional. Los investigadores desarrollan sus proyectos en instituciones. Pues bien, estas instituciones establecen o tienen establecidos, porque además es una exigencia de la normativa, una serie de comités de ética, al menos un comité de ética por cada institución, para evaluar el desarrollo de los proyectos de investigación. ¿Es necesario que todos los proyectos de investigación pasen por comités de ética? No, no todos los proyectos de investigación tienen que pasar necesariamente por los proyectos de investigación, pero en esa norma que hemos visto antes, pues se exige, entonces en la LIB se exige que la investigación de seres humanos pase por los comités de ética de la investigación y hay normativa específica como la de ensayos con medicamentos que exige que cuando se trate de medicamentos o del desarrollo de medicamentos se pase ya no por un comité de ética de investigación sino por un comité específico de ética de investigación para ensayos clínicos con medicamentos, que son ciertos comités de ética de la investigación que tienen la competencia y que tienen la facultad de evaluar también estos proyectos de investigación, ¿no? Por tanto, el papel que van a tener, que tienen los comités de ética de investigación es fundamental o es esencial. ¿Por qué existen los comités de ética de investigación? Bueno, ya la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial de 2013 planteó la importancia, sobre todo en materia de investigación biomédica, es decir, de investigación con seres humanos, de disponer de los comités de ética de la investigación y de la importancia de los mismos para garantizar una evaluación científica y una investigación científica de calidad y que respete los principios éticos médicos y de investigación biomédica, hablando al menos en lo que se trata de la investigación con seres humanos. Los CIs tienen que tener una acreditación por parte del órgano competente, que en España es estatal o autonómico, porque aún no tenemos una regulación más allá de algunas exigencias en materia de ensayos clínicos con medicamentos a nivel europeo. Esos comités de ética de la investigación correspondientes son aquellos en los que se va a desarrollar la investigación biomédica y deben ser, dice la LIB, debidamente acreditados por el órgano competente. Así está establecido en el artículo 12.1 de la LIB, de la Ley de Investigación Biomédica de 2007. Esta ley establece unos criterios a ponderar en la acreditación, al menos tiene que garantizarse la independencia e imparcialidad de sus miembros respecto a los promotores e investigadores de los proyectos de investigación biomédica que van a ser sometidos a su evaluación, así como una composición interdisciplinar, esto es, que tienen que estar representadas las diferentes disciplinas de las materias cuyos proyectos van a ser objeto de evaluación, además de expertos en materia ética y o jurídica. Además, la autoridad competente puede disponer la creación de comités de ética de la investigación que desarrollen sus funciones en 2 o más centros, es decir, supracentros o suprainstitucionales, que realicen investigación biomédica.
Los miembros de los comités de ética de la inversión deben efectuar declaración de actividades de intereses y deben abstener de tomar parte en las deliberaciones y en las votaciones en que tengan un interés directo o indirecto en el asunto que examinen. Un miembro delegado de protección de datos o con conocimiento del Reglamento General de Protección de Datos debe estar o debe formar parte de estos comités de acuerdo a la disposición 17ª de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales de 2018. Por tanto, desde 2018 ya se exige también que uno de los miembros del Comité de Ética de la Inversión sea experto en materia de protección de datos. Bien puede ser el delegado de protección de datos de la propia institución, bien puede ser otra persona que sea experta en materia de protección de datos. Lo normal sería que, como los comités normalmente tienen un experto en ética y en derecho, que esa persona experta en ética y en derecho lo sea también en materia de protección de datos. Hay una categoría, como os comentaba antes, específica de los comités de ética de la investigación con medicamentos, y es que el reglamento la Directiva Europea y el Real Decreto de Ensayos Clínicos, la norma europea y el Real Decreto de Ensayos Clínicos exige que los comités de éticos que evalúen los ensayos clínicos con medicamentos tengan una acreditación específica. Por tanto, para poder emitir un estudio clínico con medicamentos y una administración clínica con productos sanitarios, se exige que la evaluación sea sometida a ese comité que tiene esa acreditación específica prevista en la norma y que, en definitiva, garantiza un mayor control de calidad de esos comités. ¿Cuáles son las funciones generales de los comités de ética de la investigación? Es la LIB, la Ley de Investigación Biomédica, la que establece las funciones de estos comités, y si bien es aplicable evidentemente a los comités que evalúan investigación biomédica, esto es, investigación con seres humanos, pues obviamente es la que se suele utilizar también como funciones generales para cualquier tipo de comité, con independencia de que la investigación se haga en otros ámbitos. En primer lugar, sus funciones es la de evaluar la cualificación del investigador principal y la del equipo de investigador que va a desarrollar la investigación. Debe ponderar los aspectos metodológicos, éticos y legales del proyecto de investigación. Debe ponderar también el balance de riesgos y beneficios anticipados que van a dimanar, es decir, que van a derivar del proyecto de investigación que se va a desarrollar. Debe velar por el cumplimiento por parte del investigador y del equipo de investigación en el desarrollo del proyecto, de que se cumplen los procedimientos que permitan asegurar la trazabilidad de las muestras de origen humano, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de protección de datos de carácter personal, que también se debe respetar. Se debe informar, previa evaluación del proyecto de investigación, toda investigación biomédica que implique intervenciones en seres humanos o utilización de muestras biológicas de origen humano. Por tanto, hay una exigencia siempre de que estos proyectos sean informados por los comités de ética de la investigación, cuando el proyecto vaya a investigar con seres humanos o utilice muestras biológicas de origen humano. Cuidado, porque si el proyecto de investigación que vamos a desarrollar incluye entrevistas con seres humanos, ya implica la posibilidad de que tengamos intervenciones, aunque sean muy ligeras, porque sea una entrevista con un ser humano, con seres humanos. Nos plantearemos, ¿es obligatorio en ese sentido someterlo a evaluación y a informe del comité? Porque la norma dice intervenciones en seres humanos. ¿Estoy interviniendo en un ser humano o estoy relacionándome con un ser humano pero no estoy interviniendo en él? Nos podríamos plantear que no es exigible el informe por no haber una intervención en sentido estricto en el ser humano, ni estar utilizando muestras de origen humano, pero la normativa de protección de datos va a hacer que si voy a grabar esas entrevistas, si voy de alguna manera a tratar datos, ya sea necesario ese informe del Comité de Ética por la propia aplicación de la normativa de protección de datos. Es importante además señalar que no podrá autorizarse o desarrollarse el proyecto de investigación sin el previo y preceptivo informe favorable del Comité de Ética de la Investigación cuando se trate de intervenciones en seres humanos o utilización de muestras biológicas con origen en seres humanos. Este requisito, que reproduce el principio establecido en el artículo 2d de la propia LIB, es un requisito de dictamen previo favorable del centro, tanto para la obtención y uso de muestras biológicas para investigación biológica, como también para estudios de biodiversidad y, en particular, cuando las muestras biológicas procedan de personas fallecidas o en el caso de incorporación de una muestra biológica a una línea de investigación ajena a aquella para la que se obtuvo inicialmente el consentimiento.
tal y como prevé el artículo 62 de la propia Ley de Investigación Biomédica. Otra función, además de la emisión del dictamen preceptivo, en esos casos que hemos comentado anteriormente, de los comités de ética de la investigación, es la de desarrollar códigos de buenas prácticas de acuerdo con los principios establecidos por el Comité Español de Ética de la Investigación y gestionar los conflictos y expedientes que su incumplimiento genere. También debe coordinar su actividad con la de comités similares de otras instituciones y velar por la confidencialidad y ejercer cuantas otras funciones les pudiera asignar la normativa en desarrollo de esta ley. Evidentemente que tiene otras funciones, ¿no? Como pueden ser garantizar el cumplimiento de toda la normativa y de los principios éticos en generales de los proyectos de investigación que se les sometan a informe, aunque el informe no sea preceptivo. Pensemos que en muchas ocasiones hay investigaciones que no pueden requerir un informe preceptivo del comité, pero luego se deriva de la investigación una publicación, se quiere realizar esa investigación y la revista no solicita ese informe del comité. En ese caso, quizá no hemos podido obtener un informe previo del comité, pero podemos solicitar el informe a posteriori por parte del comité. Hay ocasiones en las que el requerimiento de la evaluación científica por parte del Comité de Ética de la Investigación no viene de la normativa, sino que viene de la propia convocatoria de ayudas a las que presentamos un proyecto de investigación. Queremos desarrollar un proyecto de investigación financiado y nos presentamos a un plan nacional, a una convocatoria autonómica, a una convocatoria europea y resulta que la convocatoria a la que nos presentamos nos pide, quizá para la propia presentación de la solicitud o quizá posteriormente para el desarrollo de la investigación, que ese proyecto cuente con un informe favorable del Comité de Ética de Investigación de nuestra institución. En cuyo caso, pues también, lógicamente, habría que pedir ese informe para cumplir con la normativa de la convocatoria de desarrollo del proyecto de investigación, aunque el informe no sea preceptivo por la normativa sectorial o específica que apliquemos a ese proyecto de investigación. Bueno, para el ejercicio de sus funciones hay que tener en cuenta que los comités de ética de la investigación pueden requerir la información que necesiten y en particular pues, las fuentes, la cuantía de la financiación, la distribución de los gastos, es decir, se puede solicitar cualquier información que sea relevante para realizar una adecuada evaluación científica del proyecto por parte del comité. Evaluación científica ética, no de la materia. Artículo 12.4 de la ley. El CEI debe comprobar que se cumple la normativa aplicable, y por normativa aplicable me refiero a toda. Entonces, evidentemente, eso quiere decir que hay que aplicar la LIB, hay que aplicar la normativa de protección de datos, hay que aplicar la normativa sectorial que sea, que el Comité de Ética de la Investigación debe conocer, y además pues debe tener en cuenta que si el proyecto contempla pues, la colaboración con otros equipos de investigación en otros lugares fuera del país, pues hay que tener en cuenta la normativa aplicable en materia de transferencia, en paso particular de investigación biomédicas, de muestras biológicas, ¿no? Y en su caso de datos. Por tanto, hay que tener en cuenta que el MTA debe estar, lógicamente, también debe cumplir con las obligaciones que establezca la normativa aplicable en materia de importación y de exportación de muestras biológicas. En materia de protección de datos, pues es muy importante tener en cuenta pues, si se van a tratar datos de carácter personal, pues si se van a pseudonimizar y se cumple en definitiva la normativa en materia de protección de datos. Controlar que las hojas de consentimiento informado son adecuadas, controlar que en el caso de que los seres humanos involucrados en los proyectos de investigación son menores de edad o son personas con distintos grados de discapacidad, pues que las hojas de consentimiento están debidamente adaptadas. Hay que tener en cuenta que los comités de ética de la investigación, incluyendo por ejemplo el Comité de Ética de la Investigación de la UNED, del que yo formo parte actualmente, pues tiene unos procedimientos muy tasados, tiene una normativa específica que contempla cuándo se debe pedir el informe al Comité de Ética y además ha aprobado el Comité de Ética de la Investigación unos formularios que hay que seguir para la solicitud del informe y también hay modelos de consentimiento informado. Si están interesados en la UNED en el desarrollo de proyectos de investigación, les invito a entrar en la website del Comité de Ética de la Investigación de la UNED, donde está el procedimiento y están los formularios para someter a evaluación del comité los proyectos de investigación que tengan interés en desarrollar en la UNED. Muchas gracias por su atención.